Bueno chicos, hoy vamos a exponer las herramientas para el hipertexto. En bueno, mi compañero Santiago Pérez y yo, Carlos Sánchez, vamos a exponer dos herramientas específicas que es HTML y Thesaurus. Entonces voy a empezar con HTML. ¿Es comando L? Ahí no, el verdecito no, pues con el. Dale clic derecho y abrir con Acrobat. Bueno, ¿qué es HTML? HTML es un lenguaje con el que está construido la Internet completa. Y bueno, no es un lenguaje de programación en sí, sino es un lenguaje para modelar documentos. En este sentido es para organizar la información, de la forma en que se organiza la información y cómo es presentada a las personas. Para entrar un poquito más en detalle, vamos a ver qué es el código de fuente, que es una parte esencial del código HTML. Y el código de fuente es un programa informático o software y es un conjunto de líneas de texto que ya vamos a explicar a continuación, y que son las instrucciones que se deben seguir pues para ejecutar dicho programa. Entonces, como tip importante, todo HTML se basa en un concepto llamado etiquetas, y las etiquetas son una forma de hablarle al navegador y hacen parte de un código fuente. Pregunta. Señor. Que sigas. El código fuente, digamos, ¿nosotros creamos un código fuente o trabajamos sobre el código fuente? Hay un código fuente, o sea, ya existen los códigos fuente, únicamente es disponerlos dentro del HTML para que la estructura sea correcta. Ok, ¿Qué es bien. el código fuente? ¿Señor? ¿Qué es el código fuente? Es un conjunto de líneas de texto que hacen parte del código HTML. O sea, el código fuente es HTML o es parte del HTML. Es parte del HTML. Es con lo que se construye el HTML, porque básicamente el HTML es... ¿Hay alguna primera precisión? No. Cuando hablas de código fuente, es la fuente con la cual se está escribiendo el código. Sí, exacto. Entonces, todo el código, o sea, cuando tú le das clic derecho de código fuente en una página web, por ejemplo, te va a mostrar todo el código de la página, no solamente algunos comandos, sino todo el código. Todo el código. Sí. Cómo se construyó en la página web que estamos revisando. Bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos el archivo HTML y esto se va, como lo dijimos a continuación, está hecho para los navegadores. En ese caso nosotros es una herramienta que llega directamente al navegador y ahí es donde se puede ver el código fuente, pues todo el código que nosotros hemos dispuesto. Entonces el archivo HTML es de texto plano, ¿sí? como vamos a ver en el programa, y se escribe como en el blog de notas normalmente escribimos. Esto permite crear un código de etiquetas e información que luego pues, va obviamente al navegador. Entonces, todas las etiquetas empiezan con un signo de mayor y menor. Entonces, como lo podemos ver acá. Para dar inicio bueno, este es un ejemplo que podemos ver del código HTML y básicamente es, entonces, se inicia con el HTML que podemos ver acá, ese es el inicio, ¿sí? Y siempre se tiene que dar un cierre, es decir que siempre que escribimos una etiqueta la tenemos que cerrar para que se pueda visualizar. Entonces hay unas etiquetas dentro de otras etiquetas, como lo puede ser el encabezado, que es la información técnica para el navegador, y el cuerpo, que sería el contenido que aparece dentro de la página web. Hay otras etiquetas, hay múltiples etiquetas que podemos ver. ¿Sí? Aquí hay una observación que se sale, pero eso es normal y no te preocupes que eso no, pero simplemente por la precisión del tema que es nuevo para la mayoría, podemos hacer. Siempre que se abre se debe cerrar. La forma de abrir es escribir la etiqueta y la forma de cerrar es la misma etiqueta con un símbolo de slash.
rojo, y el último debería tener un slash. Le falta. ¿Sí me explico? 0. Y body, fíjate que los dos los tiene cerrados. No lo tengo así. Entonces deberías abrir y cerrar. Simplemente era por precisión. No te preocupes, pero es Sí, importante Sí, para sí, Bueno, que es sí. primiparar el sistema. Sí, parece más de- No, es complicado. ¿Para qué? que pues él estaba viendo el Claro. saldo más del código. Claro, no, igual que los que ustedes pongan sus competencias acá. Adelante. Bueno, en este sentido podemos ver, y me corrige si no me equivoco, el lenguaje, el HTML es un lenguaje de marcas de texto que sería Hypertext Markup Language, y este es un lenguaje para modelar la estructura de la información. Como dije anteriormente, es un lenguaje plano, pero se complementa con otros lenguajes de programación que podrían ser CSS, que son unas hojas de estilo en cascada, y esta básicamente se utiliza para agregarle diseño gráfico y capacidad visual a esa información que tenemos en el HTML. Señor. ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo así? Pero háblele a él, porque Señor. CSS es como se puede visualizar ese código, digamos, es la forma de visualizar Sí. ese código HTML. la forma más fácil para que todos comprendan que es CSS y todos saben manejar en design. Cuando Sí. hacen tarea, Sí. ¿se han dado cuenta que hay una cosa que se llaman los estilos de párrafo o estilos de carácter? Y es eso, tal cual. Usted hace un texto común y corriente y hace un estilo de párrafo en donde le pone tipografía, color, ancho, bla, 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 todo lo que quiere. Y cuando quiere utilizarlo, lo invoca. Y ya, eso es. Claro, es el lenguaje, es el diseño gráfico que se le da Ok, la parte gráfica. la parte gráfica. Señor. ¿Qué es en cascada? Esto es en cascada, no entiendo eso de ese concepto en cascada. Se corren los textos para que haya un orden. Entonces primero se abre el header y después se hace un espacio y se pone el código de... Como lo vimos anteriormente acá. Como la importancia. No, es ¿Eso importante. es en cascada? Sí, Está respondiendo a mi- no se refiere tanto La ubicación. al orden dentro del código, sino se refiere al orden de lectura. Se le dice en cascada porque el Es más último que fácil. lee, atención, el último que lee es el que aplica. Por ejemplo, si yo cambio 3 veces la tipografía, la primera vez lo pongo tipografía Arial roja, la segunda pongo Times New Roman verde y la última pongo Trebuchet azul, la que va a quedar es Trebuchet azul, porque va en cascada haciendo una por una lo que se le está indicando en CSS. Y ya por último, entonces sería, el último paso sería el lenguaje para añadir la interactividad, que sería el JavaScript, ¿sí? Entonces estos tres lenguajes se complementan pues, para hacer lo que nosotros vemos ya en una página web normal, ¿sí? Pero pues en este momento solamente vamos a ver HTML. Hay muchos programas de HTML gratuitos que son los que podemos ver acá. Estos son los más importantes pues, según una página web. Seguramente pues habrán otras personas que dirán otras cosas, pero encontré que pues Sublime Text es uno de los más fáciles y que posiblemente tienen bueno, Dreamweaver en este caso sería pago, entonces por eso no lo traje Esto acá. es gratis. Sí, Sí. este es gratuito. Todos los que vemos acá son gratuitos, entonces pues si cuando quieran alguno, pues pueden hacer revisión de ellos, señor. Ahí como está subrayado, o sea, Sublime Text es una categoría o es Un programa. No, Es uno de los gratuitos. Es uno en especial. Especial. Lo que pasa es que todos, por ejemplo en este caso, pues su interfaz es más limpia y soporta el uso de los snippers y plugins, que los snippers son pequeñas partes reusables del código de fuente o el código binario, y el plugin es aquella aplicación que un programa informático añade una funcionalidad adicional, una nueva característica del software. Entonces, y digamos que visualmente es mucho más amable
que podrían ser otros, pero pues digamos que cada quien en cierta manera pues se acomoda Ahí es a que le guste. posiblemente ahí lo que está diciendo Ricardo es lo más importante. El Sublime Text tiene la ventaja que le permite a uno abrir la etiqueta y él automáticamente se la cierra. O sea, como que le recomienda todo el código que podría utilizar y cuando elige uno el que quiere, pues se lo ayuda a cerrar. Eso es muy útil porque cuando uno está programando en modo código, como nos quiere indicar, que me parece genial, como nos quiere indicar Ricardo, pues obviamente uno al principio, los primeros ejercicios hace 10, 15, 20 líneas de código, pero ya una página de verdad puede tener 1000 o 1500 líneas de código y perderse es muy fácil. Entonces, la gran ventaja de Sublime Text es que permite, digamos, como definir cromáticamente lo que está abierto y lo que está cerrado. Esa es una gran ventaja. Ahorita vamos a ver entonces, señor. No sé si ahorita me irás a explicar. Tengo una duda súper grande. O sea, digamos, todos estos sirven para programar, ¿cierto? Para la programación. El blog de notas también sirve para programar. Sí. ¿Y es como estos? No, estos son especiales para el código HTML. El blog de notas de acá de la Mac sirve para programar también. El blog de notas. Acá se llama TextEdit. Les explico una cosita muy sencilla que nos la ha mencionado Ricardo. El HTML es texto plano. Cuando estamos hablando de texto plano, en cualquier editor de texto plano se puede utilizar. Entonces, en blog de notas, en TextEdit, si se trata de Mac, o en Sublime Text. No importa que sea HTML, JavaScript o CSS, los tres son lenguajes planos. No necesitan, se les llama lenguaje plano algo que no necesita ser compilado, es decir, metido en un software y procesado. ¿Verdad? Entonces, cualquier cosa que sea HTML puede ser editada sin problema. Lo bueno del código es que tú puedes ir, el código HTML es que tú puedes ir montando al navegador y el navegador te va, o sea, si tú pones la etiqueta en un título, te bota el título directamente. Entonces tú vas probando y mirando cómo es que se va generando el código y si hay error y si no hay error. ¿Sí? Yo probé y se instala acá. ¿Señor? Que ya lo probé y sí se instala acá. Ah, sí. ¿Qué, Sí, eso cuál? es fácil. ¿Sublime Text? Sí. Encontré un blog y entonces, bueno, les voy a leer el texto. Dice: desde que estoy obligado a utilizar Mac en el trabajo, he probado bastantes editores de código, entre ellos Coda y TestMail, que fue uno de los que nombré anteriormente. Un día me percaté de la existencia de muchas referencias a lo que algunos decían ser el editor de texto para código definitivo, un editor como mucho IP en este momento denominado Sublime Text. De igual manera me dispuse a averiguar qué editor era, sobre todo en qué plataformas estaba soportado y qué precio tenía, así que me di una vuelta por la página oficial del producto. Es gratuito, así que empecé a utilizarlo y creo que me enamoré de él en las primeras horas de uso. No sé si fue por su interfaz limpia, que a diferencia de muchos otros editores está libre de botones y elementos poco útiles, por su template oscuro default, su minimapa o su selección y cursor múltiple. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de cómo es el código. Entonces si ven que no tiene absolutamente ningún botón, pero digamos que lo que nos decía el profesor, que completa el código, entonces lo hace mucho más fácil para poderlo utilizar y hacer los cierres, ¿sí? La versión gratuita, pues no estoy tan seguro de lo que voy a decir, pero si no me equivoco, la versión gratuita, porque hay dos versiones, Sí. una que es de código libre y otra que es licenciada. O sea, sigue siendo de código libre, pero digamos como que hay que hacer un aporte, pero es muy chiquito. Es como de, no sé, como $30, una cosa así. Pero lo que quiero decir es que la versión que es gratuita, 100% gratuita, solamente completa o finaliza códigos de JavaScript, de HTML y de CSS. Mientras que la versión paga, todos los que hay, PHP, CodeFusion, Perl, o sea, absolutamente todo. Digamos, ese que está mostrando en este momento Ricardo, se llama C. Es
papá de todos los lenguajes de programación. ¿C? Se llama C. Punto CSX. El lenguaje se llama C y la versión evolucionada se llama C++. Ah, y es ese Yo que... usaba ese. ¿Cómo? Yo usaba ese. Los ingenieros programan esto. Sí, yo usaba ese. ¿En ingeniería? Y es fácil. Bueno, para que lo puedan bajar, el profesor dice que ya está, se puede bajar aquí, entonces pueden entrar a la página www.sublintext.com y ahí aparece para Windows, para Linux, para Mac, entonces digamos que es muy sencillo de instalar y pues es de mucho uso cuando pues, se va a hacer HTML de lenguaje de programación. Entonces, Seguimos con Tesaurus. Dale, sí. ¿Qué pasó? ¿Tesaurus es diferente del HTML? ¿Eso Sí, fue sí, por- sí, esto es ya otra es herramienta. otra herramienta de hipertexto. ¿Cómo? O sea, HTML sería una de las herramientas que se utilizan para hacer hipertexto. Usar pantalla completa. Gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con la herramienta de tesauros. ¿Qué son los tesauros? Los tesauros es un vocabulario controlado y estructurado formalmente, formado por términos que se guardan entre sí, relaciones semánticas y genéricas. Según la norma ISO 2788 y 1986, se define un tesauro como un vocabulario controlado o dinámico compuesto por términos que tienen entre ellos relaciones semánticas y genéricas y que se aplica a un dominio particular del conocimiento. Los términos que contienen los tesauros responden a un análisis de... Es una cosa que yo quiero que se me haga mejor. Y es la postura y la actitud frente a una exposición. No se aprende las vainas de memoria, tampoco lea. Acá estamos todos, usted es amigo de todos los que están acá. Entonces relájese y hable despacio, tómense su tiempo, tranquilo, no se afane. ¿Ya? No, es que... Por mucho le va mal. Me pongo nervioso así hablando de Claro, pero es que su merced va a tener que pararse frente a un cliente o a un grupo de clientes. Y ahí no va a poder hablar a esa velocidad y con ese nivel de estrés. Ah, ok. Entonces, relájese y aproveche de una vez para ir superando ese problema. Entonces, los tesauros son los términos que contienen los tesauros están anclados prácticamente al análisis que hay en un texto, en un documento o en alguna materia en específica. Un tesauro recoge todos los conceptos de esos documentos y lo que hacen es como clasificarlos. La función del tesauro es combinar todos esos términos y conceptos o descriptores, como también se pueden llamar, y los convierten en un lenguaje combinatorio para mucho más rico que las tradiciones encabezamientos de las materias. Es prácticamente como un glosario que se hace de un documento. Un tesauro no es un documento. Entonces, así pues, que el tesauro es una herramienta de control terminológico útil para los análisis, descripción y recuperación de datos de documentos. Aquí hay un tesauro, el lado de este lado es un tesauro a partir del término establecimientos comerciales. Estos son uno de los por así decirlo, siglas de los términos más utilizados. Entonces está use, que es el término más aceptado, que en este caso sería establecimientos comerciales. El UP, usado por, que entonces sería locales comerciales, o sea, vienen siendo como sinónimos entre... sí, algo así como unos sinónimos y descripciones del mismo texto para que nos podamos ubicar según en el documento. Esto sí, quiero leerlo, lo de unidades léxicas y esa clasificación, pues porque es un poco ya más enredadito, entonces sí, lo voy a leer un momentico. Unidades léxicas que pueden comportar las siguientes categorías: grupos de descriptores que agrupan los términos de indización, bien por campos, en este caso temas,
o bien por clases de los términos, que son como las facetas que puede tener ese concepto. Las unidades léxicas se dividen en dos, en los descriptores y los no descriptores. Los descriptores son términos permitidos. Un descriptor es la palabra o conjunto de palabras del lenguaje corriente que responden al concepto anteriormente mencionado, que sería en este caso establecimientos comerciales. Los descriptores también se dividen en dos, que son los términos simples y los términos compuestos. Los términos simples vienen siendo, pues o sea, como lo dice, solamente un término, y los términos compuestos ya vienen siendo 2 palabras, 3 palabras por mucho. En este caso, digamos, los términos compuestos serían entre sustantivos y adjetivos, entre sustantivos y adjetivos, entre sustantivos y sintagmas preposicionales, los sustantivos y los sintagmas aposicionales. Los no descriptivos. No, es que esto sí es bastante como eso. Los no descriptivos, que son términos prohibidos, son al elegir un único término para eliminar la sinonimia, se dice sinonimia, que tiene lenguaje natural. Entonces, en este caso, no podría ser como sería un ejemplo ahí, como tiendas comerciales o algo así. Chuzos comerciales. Exacto, esos serían los términos prohibidos, los no descriptivos. También están las relaciones semánticas, que estas ya van relacionadas tanto a la equivalencia, a las jerarquías y a lo asociado que está con el término. Las de equivalencia, suelen presentarme mediante el término use, que entonces en este caso sería el término a utilizar más aceptado, en este caso ya sería establecimientos comerciales. Las de jerarquía, que eso ya son las que se presentan como en árbol genealógico, que uno las puede ir dividiendo en pequeños grupos. Y las asociativas, que en este caso a veces se presentan en los tesauros, se presentan de forma lineal, pues lo que hacen es asociar un término con el otro. Oye, ¿me puedes dar un ejemplo de las jerárquicas? Es que no entiendo. De las jerárquicas sería creo que aquí las tengo, ¿verdad? Por su aspecto, por su estructura, no. Sería en este caso, sería cuando tú llegas y coges, no sé, en forma de árbol y comienzas a desprender de aquí. Sí me hago, pero todo sale de este término. Esos serían los tesauros de forma jerárquica. Esas son como las estructuras. Ajá. Ok, entendí todo. Los tesauros también se pueden clasificar entre ellos, por su aspecto, por su estructura y por la presentación. Entonces, por su aspecto está el tesauro monolingüe, el tesauro multilingüe y el macrotesauro. El monolingüe, pues como dice su nombre, solamente se utiliza en una sola lengua, el multilingüe en 2 lenguas, y el macrolingüe, este sí, en la cantidad de esto y también como en el lenguaje que utilizan para cierto término. En este caso, digamos, para los abogados, para los ingenieros, ya tiene su propio lenguaje, entonces en este sería el macrotesauro. Por su estructura, entonces, como te decía, está el tesauro lineal, que sería cuando se conecta así, o cuando está verticalmente. El tesauro en forma de árbol, que fue como lo acabé de mostrar, que es el que se comienzan a desprender, puede ser ascendente o descendente, eso no tiene diferencia. Y el reticular, que sería en este caso, en el que se forma una retícula uniendo entre todos los términos. Los términos.
Este sería el tesauro reticular. Entonces que a partir de un término se comienzan a conectar entre todos. Está también por su presentación, que sería el tesauro alfabético, que eso ya sería como el orden en el que se presenta el tesauro. El sistemático, que se divide en dos partes. La primera contiene categorías o jerarquías, que es lo que acabamos de ver. Y la segunda tiene el índice alfabético, entonces sería combinaría tanto la estructura que teníamos anteriormente, digamos, podría ser la diagramada o la de árbol, y lo combinaríamos con el alfabético. Y el tesauro gráfico, que es el que nosotros más utilizamos, que es a partir de imágenes ir haciendo las uniones. Esto es un ejemplo. Los tesauros están regulados por las normas ISO. Estas normas son las que establecen la forma de presentación de los términos de un tesauro. Cuándo usar unitérminos en los términos compuestos, cuándo usar el plural o el singular, cómo deshacer la homonimia mediante el uso de clasificadores y cómo introducir las notas aclaratorias. Entonces, en este caso, estas son como directrices que da las normas ISO que aparecen. Entonces, el plural para las cosas que pueden ser contadas, en este caso serían tubos. Singular para los sustantivos no contables sería madera. Bueno, son tablas que tienen las normas ISO que, como ellos son de las directrices, y entonces ya nos dicen más o menos cómo se tiene que escribir cada palabra para ir conectando. También, digamos, en este caso, pues, un ejemplo viendo es el de evitar el abuso de preposiciones, que sean programas infantiles y no programas para niños, que esa es la diferencia y eso es lo que hace que se simplifique mucho más la información en el tesauro. ¿El tesauro se utiliza como una guía para cuando uno va a hacer un documento o algo así? Sí, tú lo puedes, este también, si no estoy mal, pues creo que así, uno también lo puede programar en código HTML para los documentos que uno tiene y pues obviamente ya ir como organizando todo eso. Pero el tesauro se crea antes del documento o después del documento? Después del documento, porque es el que recopila toda la información y conceptos que ya están en el documento. Digamos que el HTML, te aclaro eso, el HTML nativamente no tiene ninguna utilidad relacionada con el tesauro. El HTML, como lo explicaba Ricardo, solamente permite hacer estructuras gráficas. No sirve para hacer vinculaciones semánticas o cosas así. Lo que pasa es que hay software especializado generalmente en lenguajes de programación del lado del servidor, PHP, CodeFusion.net, JSP, entre otros, que posiblemente sí tengan alguna funcionalidad relacionada con la unificación semántica. Posiblemente, pero para aclararle muy fácil el tema, el mejor ejemplo de tesaurus es lo que pasa en Wikipedia o Google. Que en Wikipedia, su merced entra a cualquier tema y cuando dicen el caballo de Simón Bolívar, Palomo, tal. Simón Bolívar tiene su... Exacto. Simón Bolívar lo lleva a un lado, caballo lo lleva a otro lado, Palomo lo lleva a otro lado. Y de esa forma están construyendo redes semánticas basadas en contenido. Ya entendí. A eso se le llama la red autológica. Bien, Son los enlaces que tienen la información. Entonces, bueno, más directrices que frente a la utilización de cabezamientos o clasificaciones, el uso de los tesauros ofrece grandes ventajas como la mayor especificidad en los términos relativos, como lo dijo el profe. Entonces, en este caso, si tú estás leyendo el texto del caballo blanco de Simón Bolívar y tú quieres enfocarte en el Simón Bolívar, pues te va a dar a Simón Bolívar. Entiendo. Aquí es una pequeña, son softwares que permiten crear tesauros y aquí están algunos de ellos. Entonces serían Amicius Thesaurus, Cognatrix, Data Harmony, Mios Thesauro, Multitest, Sys TMS,
y Thesaurus Bollier, que es la verdad el que vi, el que más utilizaban era Thesaurus Bollier. Y el Snape. ¿Vale? Gracias. Listo, yo tengo una pregunta para cada uno. Señor. ¿Cuál es la vinculación que hace cada uno de ustedes del hipertexto con lo que nos están presentando el día de hoy? Bueno, básicamente el HTML se vincula al hipertexto ya que podemos presentar la información de una manera más clara y generar como el primer documento. Espera, porque me pierdo. El hipertexto tiene unas definiciones, Sí, recuerden, ¿cierto? Que se discutieron o las discutimos ampliamente. ¿Cuál de esas estás tomando y cuál de esas relaciones con los medios del HTML? Buena pregunta. buena pregunta. Mientras tanto, yo sí, la de Thesaurus, pues como tú lo habías dicho, en el caso de Wikipedia, te permite anclar información de diferentes sitios, diferentes documentos, diferentes párrafos que ¿Y ya qué otra utilidad? Porque la pregunta que hace Pedro me parece muy sensata. ¿Qué otra utilidad podría tener un tesaurus aparte de unir pues estas jerarquizar la expresiones? información. Voy a meter la cucharada, aunque la idea pues, es que ustedes como que en el ejercicio... Pues, o sea, viendo digamos, esos ejemplos que yo había mostrado, me parece que una de las funciones principales del tesauro es la de jerarquizar información. Que a partir de algo muy grande se comiencen a Perfecto. ¿Y cuál sería un buen ejemplo de jerarquizar información, por ejemplo? Los otros chicos también podrían participar, si alguien se le ocurre. Por ejemplo, podría ser el proceso de arquitectura de información. El proceso de arquitectura de información en páginas web es el proceso de ordenar la navegación en función de la experiencia del usuario. ¿Sí? Eso acá la niña lo expuso muy bien hace un mes. Entonces, pero los tesauros no necesariamente podrían servir post-programación, sino podrían tener un rol pre-desarrollo o pre-diseño. Yo tengo una pregunta. los bocetos y eso organizado. Exactamente. Yo tengo Otro ejemplo, perdón. Otro ejemplo que es muy sencillo. O sea, como para que me entiendan que esto no es física cuántica, esto es materializable ya. La mejor forma o la mejor herramienta para un tesaurus es un mapa mental. Un mapa mental no es otra cosa que un tesaurus. Eso es lo Lo que que yo pasa es que el mapa mental no está uniendo expresiones semánticamente, sino está uniendo conceptos. Sin embargo, uno, digamos, puede hacer un tesauro a mano. O sea, Sí, claro. en una hoja de papel, Claro. en forma de mapa mental, haciendo eso. Pues por lo que está, digamos, las diferentes formas que tú puedes hacer, lo puedes hacer tanto digital como... Ok, entiendo. De hecho, uno puede hacer un tesauro para generar el HTML, para generar otro tesauro digital. ¿Cómo es la cosa? Digamos, Wikipedia. Yo quiero crear Wikipedia, estamos inventando Wikipedia. Yo antes de programar Wikipedia hago un tesauro manual, organizando todo y luego... Le cuento que si su merced pudiera hacer un proyecto, que de hecho hay proyectos experimentales, de pronto yo los han visto, cosas de arte digital y demás, en donde le dicen a un sistema, busque la palabra caballo. Esta palabra caballo a mí me gusta mucho en estos ejemplos, porque es la palabra que usa el inventor de Internet, entonces me gusta mucho esa palabra, por eso que la uso tanto. Busque la palabra caballo en la red, y entonces el man hace una infografía automática de todos los lugares en el mundo, en Internet obviamente, donde aparece la palabra caballo, en todos los idiomas y en todos los contextos. Eso es un tesaurus, pero obviamente para eso se necesita un software súper sofisticado que lea por debajo de las páginas y que consiga esa información rápidamente. Yo tengo otra pregunta, qué pena. Es que ahorita me estaba acordando. Hay un tipo de juegos que he visto en la web donde, digamos, pasa un video, está pasando un video y de repente el video se frena. Te dan dos opciones.
Dependiendo de la opción que dé, Déjanos. te va a enviar a otro, o sea, a una consecuencia. Eso de te. ese juego. Eso es organizar la información. Espera, Eso es organizar información. ¿Eso sería un tesauro? En mi corcho. No. El tesaurus realmente es la herramienta propiamente dicha, no el procedimiento interactivo de divulgación. Ok, vale. Ya entendí. Y esa, ya ahorita pues hablamos sobre esos videos. Ah, ok, listo. Quería mostrar. Voy a cargar. Explicar un poquito. Que si era un tesauro, esa selección de Mire este, por ejemplo. Caballo. Entonces, por ejemplo, mire, aquí hay un tesaurus. Este tesaurus se está clasificando por tipos de caballos y está dando todas las cosas que podrían tener alguna relación con el caballo. Entonces, los caballeros, los elementos que se le pueden poner al caballo, lo que comen los caballos, etcétera, etcétera. Y de ahí yo me puedo ir a otros temas. Y puedo ir creando redes mucho más, Espera. mucho más ricas, Eso es un tesauro. Ajá. Ok. mucho más ricas sobre lo que quiere hacer. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo estaba hablando de caballo, luego pasé a lo que comen los caballos y ahora estoy llegando a Bok. Bok tiene muchos significados, pero digamos que lo más utilizado es que sea como la plata. ¿Sí? O sea, así se le dice a la plata. Pero puede tener otra serie de cosas, por ejemplo, son disparos. Tendrá que ver mucho como, por ejemplo, lo que tú hablabas de Amazon Virtual, que cuando te entrega las sugerencias sobre un producto. Sí, claro. Claro, esto se va Digamos construyendo. que Esto se va. va construyendo. Pues obviamente este es idiomático, ¿no? Pero pues hay otra serie de tesauros que se pueden ir construyendo teóricamente desde la experiencia de los diferentes usuarios. Qué buena claro. Gracias, chicos. Muy bien. Entonces siguen los otros niños. Y les al revés para que lo puedas generar.